Bien, en esta sección vamos a ver cómo se demuestra la correctez de algoritmos recursivos. Lo primero que me encanta aclarar aquí es lo que vamos a demostrar es que el algoritmo calcula lo que prometimos que va a calcular. No vamos a demostrar fórmulas matemáticas. Ok, entonces, en este caso recordemos qué pasa con los algoritmos recursivos. Ellos ofrecen una solución a un problema P, que depende también de un argumento n en los naturales, planteada en términos de sí misma. Vamos a tener los mismos elementos que veíamos en las demostraciones por inducción. Tenemos un caso base, donde la respuesta al problema está dada, y tenemos una llamada recursiva, donde el valor del problema para el argumento n es una función que depende de la respuesta al problema para el argumento n-1. Entonces, esta función, en nuestro caso, pues viene a ser un programa. Y este programa, como decíamos, depende de la solución del problema para el argumento reducido en una unidad. Bien, entonces tenemos que empezar a fuerzas por el caso más sencillo, que es el factorial. Lo estamos viendo de este lado en forma de pseudocódigo. Realmente cualquier lenguaje es más o menos igual al código. Entonces por eso lo estamos poniendo más general. La precondición que se tiene que cumplir es que n efectivamente tiene que ser un entero natural, ¿no? Mayor o igual que 0. No vamos a hablar de factoriales de números negativos. Ahora, la postcondición es que nuestro programa va a devolver n factorial. Entonces, insisto, no vamos a demostrar la fórmula matemática. No vamos a demostrar cómo se calcula un factorial. De hecho, eso es por definición. Lo que vamos a demostrar es que este pseudocódigo que está aquí efectivamente calcula en n factorial. Y como se imaginarán, va a ser una demostración muy sencilla, pero es un buen punto de partida. Entonces, ¿qué dice nuestra función? Bueno, recibimos como argumento un entero, n, que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si n es igual a 0, entonces vamos a devolver un 1. Recordemos que por definición el factorial de 0 es 1. Si no, entonces utilizamos la definición recursiva, se va a devolver n por el factorial de n-1 y con eso terminamos la ejecución de la función. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar que esto funcione? Bueno, lo vamos a demostrar para los valores válidos, n mayor o igual que 0. Entonces, dice, va a ser una inducción precisamente sobre n. Tenemos que demostrar que este código es correcto en el caso base. Bueno, dice, si n es igual a 0, podemos ver que la línea 2 va a ser, sí va a entrar aquí, porque n es igual a 0, y entonces devuelve 1, que es efectivamente lo que corresponde al factorial de 0, ¿no? Entonces, este es correcto, lleva una palomita. Ahora, en el paso inductivo, dice, por hipótesis de inducción, vamos a suponer que este algoritmo, fact, devuelve el factorial de n-1. Entonces, esta es una suposición. Supongo que mi programa es correcto para el argumento n-1. Ahora, en el paso inductivo, digo, bueno, entonces estamos en el caso n mayor que 0. Y como n es distinto de 0, entonces no vamos a entrar en este if, vamos a caer en el else de la línea número 3. Y entonces el algoritmo regresa n por fact de n-1. Ahora, por hipótesis de inducción, habíamos supuesto que este regresaba la respuesta correcta y que esto iba a ser n-1 factorial. Entonces, por hipótesis de inducción, este regresa n-1 factorial. Y entonces el resultado que se calcula en la línea número 3, pues va a ser n por lo que me devolvió este, que era n-1 factorial. Y por definición, pues esto viene siendo n factorial. Entonces, con esto queda demostrado que el algoritmo va a devolver la respuesta correcta. Esto va súper fácil, ¿no? Casi lo calcamos. Por eso insisto que las demostraciones con algoritmos recursivos son muy fáciles. Básicamente casi estamos copiando aquí el algoritmo como hipótesis de inducción. Bien, vamos a ver uno que es un poquito más complicado, especialmente porque estamos trabajando con Java. Sí, o sea, estas demostraciones si lo hacen con otros lenguajes puede ser bastante más sencilla, pero vamos a hacerlo con Java, vale la pena. Entonces, lo que queremos hacer ahora es sumar todos los elementos de un arreglo, pero lo vamos a hacer de manera recursiva. Entonces, hasta puede ser un poco chistoso, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro arreglo. Recordemos que nuestros índices empiezan en 0.
Y aquí adentro pues tenemos numeritos, ¿no? No sabemos cuáles, pero lo que queremos hacer es sumarlos todos. Ahora, lo que vamos a hacer es un poco de truco. La manera de verlo recursivamente es que vamos a ir encogiendo nuestro arreglo. Entonces diríamos básicamente que sumar todos los elementos del arreglo es lo mismo que tomar la suma de un arreglo con un elemento menos más lo que estaba guardado en el último elemento. Ahora, para calcular pues a su vez tendríamos que calcular la suma del arreglo con un elemento menos y sumarle este de acá abajo. Entonces, la forma de hacerlo en Java es ir iterando sobre el último índice de nuestro arreglo. Este es el que vamos a ir bajando para poder ir imaginándonos que estamos encogiendo el tamaño del arreglo. Entonces, vamos a ver que en código, de hecho lo vamos a hacer en dos partes. Tenemos de este lado lo que sería como la interfaz pública. Tenemos un método estático, porque son arreglos. Entonces lo único que vamos a recibir como parámetro es un arreglo, en este caso de doubles. Y lo que queremos hacer es sumar todos los elementos de este arreglo. Si no nos dan arreglo, bueno, pues no hay nada que sumar, entonces marcamos un error. Y después vamos a utilizar aquí ya la llamada recursiva. Entonces, recordemos que nuestra filosofía de programación es que quien mande llamar mi función no tiene por qué enterarse si yo le estoy haciendo recursivamente o iterativamente. Al que manda llamar solamente le debe de interesar que me da un arreglo y yo le regreso la suma de los elementos. Entonces, por eso esto está encapsulado de esta manera. Dentro, ahora sí tenemos la llamada a la implementación recursiva, donde lo que yo tengo que hacer es comenzar con el caso más avanzado o con el arreglo completo, que sería paso el arreglo. Uy, déjenme corregirlo porque dice y tendré que decir A. Ok, ahora sí. Entonces necesitamos mandar el arreglo y el último índice va a ser precisamente la longitud del arreglo menos 1. Entonces aquí en este de aquí el valor sería 5. Y acá ya estamos recibiendo, esta es ahora sí la versión recursiva. Observemos que se hizo private porque va a ser la versión auxiliar. Entonces esta parte de que obtuvimos el último índice y todo no lo está viendo nuestro usuario desde afuera. Y vamos a ver cómo ocurre entonces la recursión. Vemos aquí nuestro caso base, que es cuando ya no tenemos ningún elemento. Lo pusimos aquí. Entonces, si el último índice que vamos a sumar es menos 1, quiere decir que ya acabé, ¿no? Ya no tengo arreglo sobre el cual voy a sumar. Entonces voy a devolver el 0. Si no, entonces voy a devolver el último elemento más la llamada recursiva, que sería la suma de todos los anteriores, que era lo que habíamos señalado acá. Entonces, esa es la llamada recursiva. Si se fijan, realmente el código recursivo pues está súper chiquito, ¿no? Son estas dos líneas, tomando en cuenta que aquí recibimos los argumentos. Ahora, lo que tenemos que demostrar es que con esto efectivamente se va a calcular la suma de todos los elementos del arreglo. Bien, entonces, teorema. Nuestro pseudocódigo de acá arriba, sí, me faltaba explicar el pseudocódigo. Bueno, este es el mismo código de acá, pero versión pseudocódigo. Entonces, precondiciones. Comenzamos con el último valor b igual a longitud de a menos 1. Postcondiciones, el algoritmo va a devolver la suma de todos los elementos que están dentro de este arreglo. Entonces aquí tenemos ya la suma, recibimos el arreglo, recibimos el último índice del arreglo como parámetro. Si b es menor que 0, es lo mismo que teníamos acá, entonces vamos a devolver un 0. Si no, vamos a devolver el valor de la última casilla más la suma sobre el mismo arreglo, pero un elemento menos. Entonces es como si estuviéramos encogiendo el tamaño de a, de alguna forma simbólica. Entonces ahora sí la demostración. Lo que queremos demostrar es que este algoritmo regresa efectivamente la suma de todos los elementos para toda b, tal que sea la longitud de nuestro arreglo medio encogido, menos 1, ¿no? Es básicamente el último índice. Y b es mayor o igual que 1. Entonces, insisto, aquí la fantasía es que cada vez que encogemos b, es como si estuviéramos tratando de calcular la suma sobre el arreglo una casilla más pequeña, ¿no?
Bueno, entonces vamos a hacer una inducción precisamente sobre el tamaño del arreglo. El caso base, y por eso les había mencionado en la definición de inducción que siempre podemos recorrer un poquito ese caso base, ahora va a ser con b igual a menos 1. Ahora, si el caso es b igual a menos 1, recordemos que este ya no es un índice válido, no quedan elementos por sumar en el arreglo, entonces lo estamos considerando un arreglo de longitud 0, y lo que nos dice el pseudocódigo es que si esto sucede, entonces va a devolver un 0. Pero pues está bien, ¿no? Porque ya no teníamos a nadie en que sumar, entonces el caso base es correcto, por eso está la palomita. Ahora checamos la hipótesis de inducción. Vamos a suponer que es válido para b-1 y que entonces la suma de a hasta el índice b-1 regresa correctamente esta suma. Entonces ahora en el paso inductivo, pues recordamos que ya no estamos en el caso base, estamos en b mayor que menos 1 y en este caso ya no vamos a entrar en este if, vamos a caer en la barrita del else, entonces estamos en esta línea de acá abajo. Entonces dice que el algoritmo nos va a regresar a de b, que sería a evaluada en la última casilla, más la suma sobre el mismo arreglo, pero hasta una casilla antes, el arreglo más corto. Ahora, por hipótesis de inducción, pues acabábamos de decir acá arriba que esta sí regresaba a la suma correcta, ¿no? Aquí está otra vez. Entonces podemos sustituir esta suma en la fórmula que tenemos acá abajo. Y si tomamos la suma desde igual a 0 hasta b-1 y le sumamos a de b, pues entonces básicamente lo que podemos hacer es integrar este elemento adentro de esta suma y el resultado que va a devolver al final el algoritmo va a ser precisamente la suma desde i igual a 0 hasta b de a de i, porque ya le incorporamos este elemento aquí extra. Y entonces quiere decir que sí estamos sumando efectivamente sobre todos los elementos del arreglo. Y entonces ya demostramos que este sí calcula la suma sobre todos los elementos del arreglo y nuestro código es correcto. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo todavía un poquito más largo.